Hoy, en Te digo cómo se hace, te vamos a enseñar a hacer un cofre super mágico de Clash Royale. Aprende paso a paso cómo hacer este fantástico cofre que cuenta con un sistema de luz en su interior. Abre el cofre y este se iluminará automáticamente. Ciérralo y el sistema se desconectará y apagará la luz. Pero antes de empezar con el tutorial, un amigo nuestro quiere deciros algo. ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Aniquilo y os mando un fuerte abrazo a todos los Te digo. Si os gusta Clash Royale, os invito a que paséis por mi canal. Y ahora vamos a ver cómo hacer este magnífico cofre súper mágico. No te lo pierdas a continuación en Te digo cómo se hace. Te digo cómo se hace. Para hacer el cofre mágico necesitas estas plantillas, que puedes descargar haciendo clic en el enlace de la descripción o entrando en tedigocomosehace.com, donde puedes conseguir estas o cualquiera de las plantillas que necesitas para hacer nuestros proyectos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los nuevos vídeos que salen durante la semana. Recuerda que publicamos todos los martes y viernes. Para hacer el cofre necesitamos una plancha de cartón que sea fino pero resistente. Seguidamente pegaremos las piezas al cartón, procurando que las líneas de la pieza grande queden al hilo del cartón. Las piezas marcadas con un 2 las recortaremos 2 veces. Esta es la pieza de la base. Dependiendo de lo fino que sea el cartón que hayamos seleccionado, necesitaremos más o menos recortes para formarla, ya que esta tiene que ser más resistente que las demás. Nosotros, en este caso, utilizaremos 2 recortes. Antes de recortar las piezas, las fijaremos al cartón con cinta adhesiva. Y estas son todas las piezas que necesitamos. Estas piezas también te pueden valer para hacer cofres mágicos, super mágicos y legendarios. Comenzaremos montando la parte baja del cofre. Para esto nos quedaremos con las piezas que forman los laterales y la parte posterior. Estas las forraremos con goma eva azul. Seguiremos con la pieza de la base que forraremos por un lado con goma eva negra. Ahora, ayudándonos con un poco de cinta de carrocero, pegaremos las piezas en la posición que se muestra en el vídeo. Una vez las tenemos juntas, pegaremos todo con silicona caliente. Retiraremos toda la cinta de carrocero. Y así nos tiene que quedar. Ahora forraremos con goma eva azul la segunda pieza que forma la base. La pegaremos a la otra pieza con silicona caliente. Y así nos tiene que quedar. A continuación vamos a hacer la pieza que cerrará la parte baja del cofre y llevará montado el circuito para iluminar el interior. Si no quieres que el cofre lleve luz, puedes saltarte este paso y seguir con el tutorial en el minuto 7,38. Para comenzar con la pieza marcaremos a la altura que quedará la base, para tener una referencia y no cubrir este espacio con las piezas. Seguidamente hallaremos el centro del lado más largo. Ahora cortaremos unos trocitos de palillo chino de 1 centímetro. Estos los pegaremos a 1 centímetro del borde y dejando el espacio suficiente entre ellos para que pase otro palillo chino. En el siguiente paso utilizaremos un palito de helado para sacar la pieza que hará de interruptor. Para seguir con la pieza necesitamos 2 cables finos, preferiblemente de color negro y rojo. Pelaremos la punta del cable rojo y la pegaremos a la pieza con silicona. Seguiremos con el otro extremo. Y así nos tiene que quedar. Ahora añadiremos el muelle que dará movimiento al interruptor. Lo pegaremos a la pieza en esta posición. Seguidamente pegaremos otro cable rojo al trocito de palillo chino de la izquierda. Lo haremos en esta posición. Haremos lo mismo en el palito derecho. Y con esto ya tenemos listo nuestro interruptor. Ahora vamos a hacer el sitio para la pila.
Cortaremos el cable para que la punta quede dentro del círculo. Este lo enrollaremos a una arandela metálica, que pegaremos dentro del círculo. Ahora, con palitos de helado haremos la estructura que soportará la pila y formará la caja del interruptor. Cortaremos un trocito de cartón de las mismas dimensiones que el sitio donde irá la pila. Conectaremos la punta de un cable negro a una arandela metálica que pegaremos con silicona a este pedacito de cartón. Seguidamente colocaremos en la pila para tener referencia del sitio que necesita y pegaremos el trocito de cartón con la arandela hacia adentro. Seguiremos haciendo la cajita del interruptor con palitos de helado. Ahora cubriremos el interruptor con un trocito de cartón. Y así nos tiene que quedar. En el siguiente paso, utilizando la pila, identificaremos la patilla positiva y la negativa de los LED. Con un rotulador marcaremos la pata positiva para no equivocarnos. Después pegaremos estos LED a un trocito de palillo chino con las patillas positivas para el mismo lado. Ahora vamos a hacer el circuito para los LED. Para esto marcaremos en el cable el sitio donde se junta con la pata. Después pelaremos el cable a esa altura. Procurando que haga contacto con las patillas, pegaremos el cable a la pieza. Repetiremos la operación por el otro lado con un cable negro. Ahora conectaremos esta pieza a los cables del interruptor. Una vez que están conectados y hemos comprobado que todo funciona correctamente, aseguraremos las conexiones pegándolas a la pieza con silicona. Y con esto ya tenemos lista la pieza, solo nos queda forrarla con goma eva azul. Y así nos tiene que quedar. Ahora la pegaremos a la base en esta posición. Vamos a empezar a montar la parte superior del cofre. Para esto utilizaremos la pieza de cartón grande. Tomando como referencia las líneas de la plantilla, marcaremos para saber por dónde cortar. Ahora con el cúter haremos un corte poco profundo sobre las líneas. Estos cortes nos permitirán doblar el cartón sin problemas. Seguidamente pegaremos los laterales en la posición que se indica en el vídeo. Al igual que hicimos con la parte baja, nos ayudaremos con cinta de carrocero para formar la pieza. Una vez tenemos la forma que tendrá la pieza, la forraremos con goma eva, llevando cuidado de que ésta no se desmonte. Esto lo haremos para que la goma eva quede bien pegada en su sitio y no haga arrugas al separar las piezas más tarde. Una vez forrada la pieza grande, ya podemos retirar las pequeñas y forrarlas también. Seguidamente las pegaremos de nuevo en su sitio con silicona. Y así nos tiene que quedar. Seguiremos forrando el interior. Ahora vamos a cubrir las uniones de las piezas que hemos hecho. Para esto utilizaremos tiras de goma eva de color violeta de 6 centímetros que pegaremos a las piezas cubriendo las uniones como se muestra en el vídeo.
Y así nos tiene que quedar. Repetiremos la operación con el otro lado. Haremos lo mismo con la parte inferior. Recortaremos la goma eva que sobre. Ahora pondremos unas tiras de 2,5 cm para la decoración de la zona de la base. Vamos con la decoración de la parte superior. Pegaremos capas de goma eva que simularán los marcos y las uniones del cofre. Las juntas deben quedar bien pegadas. Para esto recortaremos la goma eva que sobresalga por el borde. Una vez tenemos todas las esquinas, decoraremos el arco superior, cubriendo las juntas de goma eva. Para esta pieza utilizaremos 3 capas de goma. Una vez estén bien pegadas, recortaremos la goma que sobre. Ahora recortaremos una tira de este ancho y la pegaremos cubriendo el resto del arco. Haremos lo mismo en ambos lados. Repetiremos la operación en la parte inferior. Ahora vamos con la decoración de las esquinas. Una vez lo tenemos, continuaremos decorando las paredes de la parte superior. Ahora la pieza central. En el siguiente paso vamos a hacer las piezas que simulan los clavos del cofre. Para esto recortaremos cuadraditos de goma eva gris de estas medidas que pegaremos centradas unas sobre otras, de la más grande a la más pequeña. Nos tiene que quedar una especie de pirámide que pegaremos en el centro de los cuadraditos violetas. Seguiremos con la decoración de las paredes inferiores. Por último, pegaremos los cuadritos grises de la parte superior. Los de la parte baja los pegaremos un poco más altos. El resto lo haremos en el centro de su pieza correspondiente. Ahora vamos a colocar la parte por donde se unirán las dos piezas del cofre y que hará el trabajo de junta y bisagra. Para esto pegaremos entre sí 3 tiras de goma eva violeta, que envolveremos con una cuarta, de esta manera. Cuando estén bien pegadas, repasaremos con las tijeras para dejar bien lisos los bordes. Ahora la pegaremos a la tapa del cofre dejando que sobresalga al menos medio centímetro con relación a la goma eva que decora las esquinas. Repetiremos la operación hasta cubrir todo. Haremos los cortes necesarios en las esquinas para que las piezas encajen perfectamente. Y así nos tiene que quedar. Seguiremos con la parte inferior, pero esta vez haremos la tira de goma eva con 2 capas menos. Para que las dos partes del cofre coincidan perfectamente, tomaremos referencia con la pieza superior a la hora de colocar y pegar las tiras en la pieza inferior. Una vez pegadas, recortaremos el hueco para el pulsador y la pila. Después terminaremos la decoración de las paredes de la parte inferior. Y con esto ya están listas las dos partes para ser unidas. Esto lo haremos por donde se indica en el vídeo. Como bisagra utilizaremos un trozo de cartulina azul oscuro que plegaremos de esta manera. Lo pegaremos a la pieza en esta posición con silicona caliente. Una vez la cartulina esté bien pegada, la plegaremos y aplicaremos silicona por esta parte.
Después colocaremos la otra pieza del cofre encima, con cuidado para que quede bien centrado. Y así nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer el pulsador para apagar la luz. Para esto utilizaremos un palillo chino. Marcaremos para saber cuánto palillo necesitamos para pulsar por completo. Cortaremos un poco más atrás de la marca que hicimos. Y volveremos a poner el palito en el hueco del interruptor. Ahora cerraremos el cofre y presionaremos suavemente para que el palito deje una marca en la goma eva. Y ya podemos cortar el palillo por la marca que hicimos antes. Este lo pegaremos sobre la marca que dejó en la goma eva. Para terminar, haremos la pieza que decora la parte frontal del cofre. Para esto recortaremos estas piezas que pegaremos entre sí de esta manera. Recortaremos una segunda que coincida con la parte inferior. Esta la utilizaremos para decorar la pared frontal del cofre. Y con esto ya tenemos lista la pieza. Puedes dejarla así para que sea como los cofres super mágicos que hay ahora. O puedes ponerle el ojo de la cerradura con goma eva negra para que sea como las versiones antiguas. Esto ya queda a tu elección. Nosotros vamos a ponerle el que lleva el ojo de la cerradura porque nos gusta más. Para completar la decoración de nuestro cofre super mágico, colocaremos la pieza que falta en la pared frontal. Y con esto ya tenemos terminado el cofre. Ahora vamos a ponerlo en funcionamiento. Para simular en lo posible el efecto de destello que producen los cofres de Clash Royale al abrirse, vamos a cortar unas tiras de papel celofán que colocaremos dentro del cofre. Ahora sí, ya tenemos terminado nuestro cofre super mágico, listo para decorar cualquier parte de tu casa o zona de juegos. Recuerda que estas plantillas también te valen para hacer cofres mágicos y cofres legendarios. Solamente tendrías que cambiar un poco la decoración y el color de la goma eva. Si el vídeo te ha gustado, no olvides darle a like para que lo sepamos. También puedes dejarnos en los comentarios qué otras cosas sobre videojuegos te gustaría ver en el canal. Y por último, queremos mandar un saludo a todos los miembros de nuestro clan Te Digo Cómo Se Hace en Clash Royale. Y también decirte que si quieres jugar con nosotros en nuestro clan, dejamos plazas libres cada semana para que quien quiera pueda unirse. Hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo.